buenas tardes. Yo solo quiero daros la bienvenida a todos y a todas al Ateneo de Madrid. Los que lo frecuentáis, ya sabéis que estamos a punto de que nos entreguen una obra larga, larguísima. Los que venís de nuevo, bienvenidos, por supuesto. Creo que exactamente un año, creo que fue el 15 de octubre, Fernando y Sergio presentaron públicamente este proyecto que llamaron Periodismo 2030, en el que iniciaron una investigación, además una investigación también con una encuesta que finalmente se realizó y cuyas conclusiones seguramente tratarán también durante esta jornada de hoy. En fin, era una iniciativa de ellos dos, con el patrocinio de AXA, de la Fundación AXA, para tratar de entender qué impacto está teniendo, entiendo, la sociedad de la información sobre la preciosa tarea que tienen todos los que están hoy sentados en la mesa, que es la tarea del periodismo. Y en aquella presentación hablaban ya, por supuesto, de las noticias falsas, de los muros de pago, del futuro de la prensa de papel. Por increíble que parezca, antes de ayer apareció un periódico nuevo de papel, como todo el mundo sabe, cosa parece que bastante inaudita, ¿no?, en los tiempos que corren. Bueno, en definitiva, hablando con Fernando hace unos meses, me habló del proyecto del que yo ya tenía alguna referencia y le dije que, por supuesto, que el Ateneo de Madrid, la cuna de la Ilustración, la cuna de la libertad, la cuna de las ideas, también debería acoger una sesión como esta que hoy tenemos, esta que hoy celebramos, gracias a su iniciativa, y también la que vamos a celebrar la semana que viene. Yo solamente quería, como os decía, daros la bienvenida a todos y a todas y agradecer también, por supuesto, tanto a Fernando como a Sergio esta iniciativa, porque al final que haya un periodismo parece un lugar común y parece reiterativo decirlo, pero es absolutamente cierto. Que haya un periodismo de calidad y un periódico responsable es esencial para la vida limpia, la vida libre de nuestro querido país. Así que muchas gracias por la convocatoria y adelante, Fernando y Sergio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Querido presidente del Ateneo, ganado a pulso, porque ha ganado unas elecciones aquí donde le ven. No crean que regalan nada aquí, este sitio tan bonito. Muchas gracias por haber respondido con tanto interés y con incluso entusiasmo a la idea de ir extendiendo nuestro proyecto, el Foro Periodismo 2030, a todos los ámbitos culturales, educativos, institucionales incluso. Nosotros lo que queremos, por cierto, hoy está a punto de cumplirse un año desde que nació Periodismo 2030 y hemos hecho una cantidad de cosas, pero brutales. Y muchas de ellas gracias a muchos de los que estáis aquí y desde luego a todos los que están aquí en esta mesa, eso evidentemente. Y alguno que no está, por ejemplo José Antonio Llorente, que está ahí sentado, pero como nos dijo tarde que iba a venir, no había sillas en el Ateneo, pero no te vas a librar, José Antonio, de decirnos algunas cosas. Nuestra idea, cuando creamos esto, era decirle a la sociedad que nosotros, los periodistas, las gentes de la comunicación, estamos muy interesados en mejorar la información que damos, en ampliar los cauces de libertad de expresión, en servir de plataforma de protesta contra lo que no nos gusta y de ánimo para lo que nos gusta. Nosotros no queremos que nadie nos fije el horizonte 2030, ningún gobierno, ninguna secretaría de Estado, ni ninguna Unión Europea, ni ninguna ONU. No, si somos los periodistas, nosotros mismos como sociedad civil, los que tenemos que tomar las riendas de nuestro destino. Y ese es un poco el objetivo, la meta que nos hemos trazado y que vamos a estar desarrollando durante los próximos meses. Hoy es uno de los primeros actos, hemos hecho ya algunos actos de presentación del foro, de debate con periodistas tan importantes como los que nos rodean. Y vamos a seguir durante los próximos 10 meses, ahí estaremos. Nos ayudan, como ha dicho Luis, nos ayuda la Fundación AXA, nos ayudan bastantes universidades, tenemos a la Agencia de las Naciones Unidas para la Formación, UNITAR, también la tenemos respaldándonos. Y bueno, quiero decir que la verdad es que esta iniciativa ha tenido mucho éxito. Así que vamos a empezar porque
el tiempo apremia y hay muchas cosas que decir, sospecho. Yo creo que Sergio, que también dirige estas cosas, nos acordamos de él cuando estaba dirigiendo esas cosas, y volverá. Yo creo que Sergio debe moderar este debate. Yo le molestaré todo lo que pueda, pero en fin, él debe moderarlo, que es el que le toca. Estoy completamente seguro de que intentarás molestar todo lo que puedas y yo te lo agradeceré. Sí, calla, desde luego que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al Ateneo, al presidente. Luis Arroyo, es un lujazo estar aquí debatiendo y compartiendo ideas y pensando en el periodismo que viene, ¿no? En la radio y la televisión del futuro. Bueno, este proyecto que empezaba, como dice Fernando, hace un año, pues nos tiene maravillados porque no para de crecer. Empezamos, yo lo he contado muchas veces, lo he contado hasta en el libro, de una manera, pues un debate entre Fernando y yo, dando un paseo por el Retiro, y a partir de ahí empezamos a intercambiar ideas y a hacer a los compañeros partícipes de este debate, y esto ha ido creciendo y sigue haciéndolo, y estamos encantados de que siga así. De momento el primer resultado es un libro, lo comentaba hace un momento con Carlos, con El Pulpo, es que hemos intentado resumir las 60 y tantas horas de debate que hay tanto en nuestro canal de YouTube como en la página web, y hay una pincelada de cada uno de los muchos temas que han ido saliendo y que saldrán esta tarde. Yo no me enrollo mucho más, pero solamente decir que yo sigo aprendiendo muchísimo en cada debate. Me llevo un montón de notas y sigo aprendiendo de la cantidad de cosas que veo que están pasando, y que de un debate casi al siguiente da para pensar que de uno al siguiente casi van cambiando cosas, ¿no? Y lo estamos viendo sobre el terreno y en directo. Venga, vamos a empezar a intentar poner un poquito claro esto de por qué nos hemos preguntado a la radio y la televisión que vienen. Esto es muy laxo, y si yo ahora le pregunto como lo tengo aquí al lado, voy a aprovecharme. Carlos Moreno, El Pulpo, director del programa Poniendo las calles de la cadena COPE. Una confesión. Cuando yo hacía los desayunos, me levantaba a las 3 de la mañana, hacía zapping, ya lo siento, Carlos, y normalmente y en Radio Nacional también lo escuchaba, Urbano? Mucho. Pero me quedaba muchas noches con El Pulpo, porque había algo diferente ahí. Y a partir de ahí quiero que empecemos a construir, que me ayudes a pensar en qué hay de nuevo en esto, ¿no? En la radio, hemos dicho muchas veces, en estos debates ha salido muchas veces que la radio sigue siendo el medio más flexible, más cercano, lo puedes escuchar mientras haces otras muchas cosas, sí, pero a medida que lo voy enumerando ya sí me ocurren otros formatos donde también se pueden ir haciendo estas cosas. También hablaremos de podcast con Mar. ¿Tú cómo te planteas esta radio que viene y cómo te intentas poner las pilas para no perder comba? Perdona, yo había prometido no molestar y no interrumpir, y eso es exactamente lo que estoy haciendo, interrumpir. Pero es que si no digo esto, no sería yo. Nosotros en el libro recogemos una serie de vídeos que son entrevistas y chats con periodistas muy importantes de este país. Están en códigos QR Una de las entrevistas que hicimos fue con 2 de los responsables de la información radiofónica de madrugada. Uno de ellos era José Luis Salas, de Onda Cero, y el otro era este amigo mío, El Pulpo, ponedor de calles donde los haya. Y yo les pregunté una cosa, pues estábamos en plena pandemia, estábamos en pleno confinamiento en ese momento, y les dije, oye, ¿vosotros creéis que habéis salvado muchas vidas? Y ellos, sin la menor pretenciosidad, sin darse la más mínima importancia, claro, naturalmente, pues eso. A partir de lo que quieras. Es que, buenas tardes. Es que lo que acabas de decir, Fernando, y también tú, Sergio, es que es verdad. Yo creo que la radio, ante todo, tiene que ser honesta y tiene que seguir siendo honesta. Y cuando uno tiene la responsabilidad de acompañar a tanta gente, en este caso de madrugada, como es mi caso, pues te das cuenta que a la persona que tienes al otro lado no la tienes que estar intoxicando ni metiendo movidas en la cabeza, sino acompañarla, acogerla, le tienes que contar cosas que no le hagan sentirse un pringao porque a las 4 o a las 5 de la mañana no pueda dormir o esté llevando un trabajo bastante desagradable, pero se lo tienes que reconocer y le tienes que decir que es un grande. Pero lo que decía Fernando con respecto a que si la radio a esas horas en pandemia salvaba vidas, yo creo que la radio en general siempre ha salvado vidas. Yo creo que la radio acompaña a gente que ha estado pasando por muy malos momentos. Y a lo mejor el paso de yo dejar la musical en 2015 con la llegada de Carlos Herrera a la cadena COPE fue que en una etapa complicada que yo viví a nivel personal, pues me di cuenta que después de escuchar la radio de madrugada me daba cuenta que salvo José Luis Salas eran todo programas de dramas, eran todo programas tristes de
me tengo que suicidar, yo pego a mi mujer, he caído en la droga. Entonces yo digo, joder, qué pena un programa o qué pena una comunicación que sea positiva y que sea real con respecto a lo que la gente necesita y por lo que está a la escucha. Y así es como nace Poniendo las Calles. Si hablamos un poco de lo que es la radio del futuro o los medios del futuro, yo opino que uno se tiene que mostrar tal y como es. Ante la honestidad no hay nada que lo pueda derribar. Y si lo combinas con historias positivas que hagan enriquecer a la gente, que les demuestre que son válidos, yo creo, Fernando, yo creo, Sergio, que las cosas siempre van a funcionar. Hablábamos en esos debates, ¿no?, que hemos mencionado y que encontraréis, todos ellos están en Periodismo 2030, que un hilo conductor que ha salido prácticamente en las 60 horas de debate es que casi todos decimos, bueno, han cambiado y están cambiando muchas cosas, está cambiando la tecnología, están cambiando los formatos, tiene que ser así, pero lo que no cambia es que lo que sigue estando en el núcleo, en el fondo del buen periodismo, aparte de contrastar la información, buscar fuentes, tener contexto, etcétera, ser honesto, es que haya una buena historia. En el fondo tiene que haber una buena historia. Y yo creo que Mar, tú sabes mucho de eso. Para quien no conozca a Mar, que no sé cómo lo podéis permitir, es directora y fundadora del Extraordinario y hay un podcast que me tiene absolutamente enamorado que se llama Crímenes, el musical, que os invito a que busquéis y que también es obra de Mar. ¿Por dónde va esto, Mar? Periodistas, igual que toda la sociedad en general, estamos obligados a conocer las nuevas tecnologías y ver las oportunidades que nos brindan. Como dice Sergio, evidentemente lo más importante siempre, eso es eterno y eso es muy milenario, es una buena historia. Pero creo que a la vez, con lo clásico, con lo que ya sabemos que funciona, con lo más humano, es muy interesante ir siempre probando con las tecnologías y también con nuevas narrativas. A mí eso es algo que me fascina. También está inventadísimo el llamado nuevo periodismo, que ya es bastante antiguo. Precisamente se caracteriza por coger métodos de ficción para aplicarlos al periodismo y de ahí salieron grandes formas de contar historias periodísticas. Pues creo que ahora estamos en un momento interesantísimo porque cada vez aparecen más plataformas, más formatos, se mezcla mucho. Hay una oportunidad fantástica en lo híbrido, en combinar lo antiguo con lo nuevo, el audio con las imágenes, lo corto con lo profundo y seguir experimentando. Y aprovecho para hacer otra referencia al Ateneo y me perdonáis, lo que pasa a mí esta casa me maravilla, me fascina el periodismo del presente y futuro, como hacen aquí en esta mesa, que yo estoy deseando oírlos y aprender muchísimo de ellos, pero aquí también en el Ateneo, a final del siglo XIX y principios del siglo XX, se reunían periodistas muy innovadores, periodistas que crearon, pues podríamos llamarlo los antecedentes o nuestra madre y padre del periodismo, y creo que es muy bonito recoger esa estela y si podemos convertir este lugar también en un lugar que lo actualicemos y que nos acoge como una estética del pasado, pero en realidad yo creo que aquí el espíritu con el que se creó y con el que vivió muchísimas décadas es con las ganas de ir rápido hacia el futuro, hacer cosas más bonitas y, como ha dicho el presidente antes, por la democracia y la libertad. Entonces, bueno, yo creo que ahora es un momento apasionante. Muchas veces, pues sí, tenemos muchos discursos, ¡buah!, ¿no? Siempre están los agoreros, pero creo que hay que hacerle poco caso porque tenemos una tecnología fantástica que nos permite trabajar de una manera más barata, que da acceso a más personas y si la aprovechamos teniendo más canales, teniendo más audiencias más segmentadas, probemos, conozcamos porque creo que estamos en una lanzadera para hacer cosas muy interesantes. Bueno, acabo de escuchar a Mar, representante de algo que está cogiendo muchísima fuerza, que son los podcasts. A Carlos Bueno, El Pulpo, Poniendo las Calles cada noche. La radio la han dado muchas veces por muerta, pero ahí sigue, más viva que nunca. Y creo que escuchemos ahora a Urbano García, que tiene la facilísima tarea de dirigir el área de innovación y digital de Radio Televisión Española. Urbano. Sigo esta secuencia porque me voy a esa frase que decía ahora Mar, la de estamos ante una enorme oportunidad en lo híbrido. Imagino que tú justo a eso, a lo de
buscar formatos híbridos es a lo que le estás dando ahora muchas vueltas. Pues sí, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta semana es una semana de fiesta para la gente que estamos en la comunicación, ¿no? Ayer nació una nueva cadena de televisión y nació un nuevo periódico. Es decir, esto es un motivo para festejar dentro de la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, yo creo que realmente lo que estamos es en una nueva ecología de la comunicación, es decir, del encuentro de los medios tradicionales con Internet y sobre todo con las redes sociales, no es que hayan desaparecido, pero creo que se han modificado para siempre. Y hemos pasado de una escena relativamente placentera en la que estaban solas la radio y la televisión, donde eran absolutamente dominadoras, a una eclosión mediática que les está obligando a reformatearse. ¿Por qué? Porque hay un cambio absoluto de paradigma, tanto en la generación de contenidos como en el consumo. Hoy cualquier persona tiene una historia que contar y un teléfono móvil a mano con la que elaborar esa historia. Y desde el punto de vista de consumo, el televisor, como lo teníamos entendido, como ese mueble tótem que teníamos en el centro de nuestro salón, que ayudaba además a socializar a la familia, pues ya hay domicilios que ni siquiera tienen un televisor, ¿no? Entonces, esta es una nueva carrera en la que, compañeros, no hay pole position, ya no vale, no, nosotros fuimos Radio Televisión Española, nosotros fuimos, no, ahora estamos todos en la misma línea de salida y, como digo, tanto en la generación de contenidos como en el consumo las cosas han cambiado. Y hemos pasado de una situación en la que nosotros teníamos la sartén por el mango, en la que éramos los intermediarios, a un proceso de desintermediación, al menos humana, porque ahora, ¿verdad, Mar? La intermediación es de las interacciones y de los algoritmos, es una interacción un poco nuevo. Y yo creo que la verdadera innovación es que la esencia del periodismo, compañeros, se mantiene, lo que es el ejercicio profesional de la búsqueda, de contrastar, pero lo demás ha cambiado todo. Desde que mis profesores de facultad, entre los que estaban José Miguel, pues entre el 83 y 87, claro, me formaron para una realidad que hoy ya no existe. Y eso nos obliga a una adaptación prácticamente permanente. Yo creo que entre un 15 y un 20% de aquello que aprendí, lo que fundamentalmente la parte de la ética y la deontología, lo demás creo que ha cambiado todo. Y que la verdadera innovación que tenemos pendiente en el periodismo es reconectar con la audiencia. Porque la tecnología no es suficiente. A mí no me fascina la tecnología, me fascina las posibilidades de comunicación que nos da esta nueva tecnología. Nosotros nos escudamos, decimos siempre, estamos ante algo que no acaba de morir y algo que no acaba de nacer. Bueno, yo creo que este es el final del comienzo de la era digital. Y desde esa perspectiva, aludiendo al título, y ya es la última vez que vengo con este título, Sergio y Fernando, para mí ya la televisión y la radio que vienen no serán ni televisión ni radio. Vamos hacia la omnicanalidad absoluta, en la cual lo importante es la historia y lo de menos será la ventana en la que la podamos ofrecer. A mí eso no sé si me llena de esperanza o me asusta. No sé si os pasa también, ¿no? Cuando te escucho, digo, joder, suena apasionante, pero ¿por dónde empezamos? Así que cuando a mí ya la palabra omnicanalidad me manda carallo, tú. Es una palabra... Claro, ya solamente por ahí ya me asusto, pero digo, voy a la RAE a ver. O a ese diccionario del que nos hablaba Mar esta semana. ¿Cómo se llamaba ese diccionario, Mar? Sinónimos castellanos. Es un diccionario del siglo XIX también. Es que a mí me encanta estudiar el pasado porque se aprende muchísimo y te ayuda a mirar con perspectiva y mirar hacia el futuro. Bueno, pues ese diccionario que es maravilloso, yo lo descubrí gracias a Mar, a su vez gracias al profesor Volcán, ¿no? A Mario Tascón. Bueno, buscados, es estupendo. Digo que siempre que no entiendo nada, miro hacia donde está José Miguel Contreras y le digo, profesor, ayúdame. Y ahora, ¿esto cómo lo aterrizamos? ¿Cómo conseguimos con todo esto que no nos tiemblen las canillas y empezar a mirar de frente a lo que está pasando? Cuando miro a Twitch, miro a YouTube, veo a los jóvenes, veo lo que están haciendo y desde los formatos los medios llamados tradicionales, la televisión, la radio, pues veo que tenemos dificultades para estar ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que yo mi especialidad académica realmente es muy larga, como tristemente se empeña en recordar Urbano una y otra vez para clavarme la edad encima, pero es así. Siempre he estado trabajando y he dado clase del futuro, de lo que está por venir, ¿no? De hecho, hoy cuando venía hablando con mi mujer esta mañana, tal, ¿hoy qué tienes? Digo, bueno, luego tengo tal y tengo una mesa redonda y me ha dicho, ¿de qué va? Y le he dicho, sobre el futuro de la radio y la televisión y se ha reído diciendo, no, fuera de bromas, ¿de qué va? Digo, no, de verdad y tal. Dice, pero si llevas 30 años dando la misma charla. Digo, ya, pero es que cambia de año en año. Y es cierto que esta perspectiva de intentar ver siempre el futuro por delante, bueno, te hace
permanecer, por lo menos de cabeza, lo suficientemente abierto y joven para entender lo que hay. Y como muy bien dice Sergio, antes planteaba Fernando, todo esto, y yo creo que es lo que podemos debatir ahora a partir de aquí, tiene extraordinarias ventajas, pero tiene serias amenazas. Y la clave es, entre las amenazas que tenemos y las ventajas que hay, ¿qué se puede hacer? Tanto a nivel de gobierno, de administración, como de medios, como de profesionales desde abajo. Yo solo para empezar, lo que me gustaría es intentar dibujar una idea para entender exactamente qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es sencillamente que todo el modelo audiovisual, tal y como nosotros lo entendíamos desde las últimas décadas, ha explosionado. Ahora los ejemplos estos de erupciones y tal no están para hacer muchos chistes, pero sí que se ha deshecho completamente. Normalmente, casi siempre, esto ha ocurrido otras muchas ocasiones, los que somos ya mayores, pues desgraciadamente ya recordamos bastantes crisis. Miro a Fernando, que es colega mío ya de tiempo pasado, y recordamos multitud de crisis. ¿Es necesario esto? Sí, tienes que ser solidario conmigo, no me voy a quedar yo solo en esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia particularmente de esta particular crisis? Pues que fundamentalmente la ciudad en la que vivíamos, acomodada, basada en multitud de medios, unos más fuertes, otros más pequeños, que coexistían y convivían desde hace años, se ha venido completamente, se ha visto destrozado por dos fuerzas en principio radicalmente diferentes y que sin embargo confluyen en el mismo punto. Por un lado, hay un fenómeno de globalización que hasta ahora nunca habíamos conocido. Nosotros estamos acostumbrados, y eso lo hemos hecho muy bien, a pegarnos entre nosotros, y anda que no lo hemos hecho. En este país eso siempre se nos ha dado bien. Pero es que ahora de repente resulta que nuestros rivales no son nuestros compañeros de territorio, empiezan a ser fuerzas de una potencia completamente descomunal. La globalización hace que, por ejemplo, publicitariamente los recursos de los cuales vivíamos los medios, ahora mismo en el mundo digital, solo entre Google y Facebook se llevan el 80% de la publicidad digital. El 80%, solo dos empresas de todo y además del mundo entero. Con lo cual, lo que antes tocaba repartir, ahora resulta que nos toca una esquinita que impide que los medios convencionales de estos que antes existían vayan a poder seguir existiendo. Y hay quien dice, bueno, pero es que ahora todo esto ha cambiado y directamente el usuario puede también darnos dinero y tal. Pero es que lo estamos viendo cada día. Las plataformas internacionales de contenidos absolutamente apasionantes, extraordinarias, con una capacidad de dar contenidos brutales. Hablo de Netflix, de Disney, de Apple, de HBO, de Amazon. Son rivales directos de nuestros medios y, por supuesto, que captan una cuota que directamente cada españolito le damos a unas empresas que están en California y que, lógicamente, es muy difícil competir con ellas. ¿Cómo vas a hacer tú? Dices, voy a hacer una serie en España que ya verás qué bien va, y enfrente está Juego de Tronos, que se gastan lo que haga falta. Y si hace falta, ahora dicen que en el nuevo que va a haber, la nueva serie, van a gastar $100 millones por episodio. Aquí yo estoy produciendo ahora una serie en España, creo que nos pagan 280.000 euros por episodio. ¿La mía va a ser mejor que la suya? Tengo dudas, vamos a esperar a verlas, en principio no, pero tiene mala pinta por lo que a mí respecta. Ahora está tanto que se habla del tema de los deportes, anda que no hemos tenido guerras del fútbol y hemos peleado aquí y tal. Ahora mismo que llegue Amazon o cualquier compañía y diga, yo quiero la Liga Española, pero en vez de para España me la quedo para el mundo entero. A ver quién va a ser el que aquí haga una oferta por tener el partido del miércoles o el domingo. Entonces, por un lado, tenemos un panorama de globalización que destroza todo lo que hasta ahora había sido los fenómenos de competencia y al que hasta ahora, y podemos hablar de ello esta tarde aquí, no hemos encontrado una fórmula de combatir, parece imposible combatir con ellos. Pero es que además, mientras esto ocurría por arriba, resulta que por abajo también se ha destrozado. Y ahora mismo existe un fenómeno de fragmentación derivado de la tecnología y de la aplicación de nuevas vías de comunicación que ha destrozado también los esquemas tradicionales de competencia. Y ahora el número de competidores son miles, son millones, ya no son medios, que aparecen todavía algunos nuevos. Es que cualquiera
puede ser un emisor. Y está aquí Mar, ella misma, en sí misma, es una unidad de contenidos, con perdón, sé que nunca te habían llamado esto, pero espero que no te lo tomes a mal. Es generadora de contenidos, ella es una fábrica de contenidos y lo es multitud de instagramers, de youtubers, de twitchers, de tuiteros, no sé qué más hay, pero todavía hay muchísimos más oficios que por abajo construyen un tipo de comunicación revolucionaria, que además tiene muchísima más influencia que los medios tradicionales, que cuando una marca de publicidad, lo hemos visto mucho con el tema de Ibai y lo famoso, es decir, que por cierto salían las cifras de lo que puede ingresar ahora mismo, puede ingresar millones de euros y además cuando Messi quiere dar una rueda de prensa ya no va al periodista, sino que se va y cuando una marca quiere publicidad se va directamente a todo este tipo de prescriptores. De tal manera que por abajo la fragmentación ha convertido lo que eran tradicionalmente en medios, podemos decirlo en términos económicos, lo que era de alguna manera un oligopolio, es decir, una serie de grupos que dominaban la comunicación de un país, ahora no pintan nada, cada vez menos. Y los que todavía aguantan presumiendo ahí como dinosaurios, en realidad son eso, dinosaurios, es decir, tienen el periodo de extinción relativamente cerca, a no ser, yo siempre soy positivo y esperanzado, que encontremos fórmulas para revitalizar y para transformar el negocio. Pero todo lo que sea pretender resistir en los modelos anteriores es una lucha baldía. Ha cambiado completamente el panorama y lo que tenemos que ver es cómo la gente que tiene talento y desde abajo, que están creando fragmentaciones absolutamente espectaculares e imposibles de controlar, podemos incorporarlas a la comunicación convencional o con mayores aspiraciones de llegar al mayor número posible de gente y además poder competir con esos grandes gigantes, estos de la GAFA que llaman famosa, de los Google, Apple, Facebook, Amazon, que hoy en día resulta que son rivales directos de lo que nosotros hacemos. Nos hace parecer importantes, pero en realidad también nos hace parecer realmente muy pequeños. ¡Wow! Pero fíjate, yo que soy, siempre busco ahí, ¿no? El titular, me quedo con dos ideas, ¿no? Una que decías muy al principio, entre las ventajas y las amenazas, ¿qué se puede hacer? Ahí me quedo yo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Y luego has explicado muy bien esa doble amenaza, ¿no? La fragmentación por arriba, de la que hemos hablado muchas veces, pero también la fragmentación por abajo, de la que ya hablamos en el libro, ¿no? Y antes incluso de que se conocieran públicamente los datos astronómicos de ingresos de los ibaianos y compañía, nosotros ya apuntamos en el libro, bueno, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Me pidió Fernando, y lo vamos a cumplir, que os demos la palabra enseguida. Que pero antes que eso… Espera, que no ahora voy a ti, sí voy a ti. No, si yo no… No, espera, que voy. Siempre pasa igual. Cuando era mi director en 24 horas, pero me callaba siempre que podía. Si parte del encanto es que nos peleemos en público, va. está bien. Que, digo, me pidió Fernando que os diéramos la palabra enseguida. Bueno, os lo voy contando para que vayáis pensando si queréis participar, levantad la mano y formular alguna pregunta y os incluimos inmediatamente en el debate para que ellos intenten responderos a vuestras inquietudes. No esperemos al final, como ocurre muchas veces, ¿no? Vayamos a lo que os pueda interesar más. Segundo, dejadme que os diga que aquí vamos a tener una serie de debates en el Ateneo. El próximo, si no me equivoco, Fernando, el día 19, a las 7 de la tarde. Bueno, lo encontráis todo en periodismo2030.com y aquí en el club, os lo estaba enseñando antes mientras hablábamos, ahí encontráis pues, muchos de los miembros del club. Esto sigue creciendo. Por supuesto, quien quiera puede participar en el club, que tiene la ventaja de que tendréis información en tiempo real de las acciones que vamos haciendo, que, como veis, son muchas. Y ahora sí, antes de abordar el segundo turno, Fernando. Bueno, pues hemos oído cosas muy interesantes, yo creo, desde diferentes aproximaciones y diferentes puntos de vista, tanto de radio como de televisión, como de contenidos, como de plataformas, porque es que José Miguel es que encarna todo esto, todo lo que he dicho lo encarna él y muchas más cosas. Él es mucho mayor que yo, lo que pasa es que se tiñe, que lo sepáis, esto es así. Pero es que tenemos aquí a uno de los grandes de la comunicación de España, en España, uno de los grandes de verdad, una persona a la que yo admiro profundamente, que realmente controla los hilos de casi todo, porque esa es la verdad, lo ha hecho muy bien durante toda su vida y creo que su experiencia nos puede ser altamente valiosa. Tú has escuchado, querido señor Llorente, has escuchado todo lo que aquí se ha dicho, ahora queremos escuchar todo lo que tengas que decirnos tú. Te voy a ceder mi micrófono para no interrumpir más a Sergio, porque luego dice Sergio… No, sí, me viene muy bien que te lo alejes y que hablen otros. Así, espera. Pues
De hecho, si te vienes aquí con nosotros, te verán por aquí. No tenemos el Vengo silla, aquí. yo creo, ¿no? Bueno, gracias por darme la palabra. Yo venía a escuchar y además estaba ya planteado el debate en términos muy interesantes. No podemos permitirnos el lujo, José Antonio, de tenerte aquí. Pero me encanta participar. No, me encanta participar. Encantado de aportar mi punto de vista. Voy a intentar aportar algo complementario de todo lo que habéis dicho, que ha sido muy interesante y además en distintas facetas. Yo aportaría al debate una reflexión sobre algo que no ha salido mucho en vuestras intervenciones, salvo a lo mejor al principio Carlos, que es la audiencia, o sea, los que escuchan, los que ven, los que leen, que creo que han cambiado también muchísimo y que son, más allá de las tecnologías, uno de los factores que más está incidiendo en el debate que tenemos planteado y también al que creo que no deberíamos perder de vista, ¿no? Porque más allá de los canales, y coincido con que el planteamiento radio y televisión suena antiguo, suena a los canales, en definitiva lo que sigue siendo la esencia de todo esto de lo que estamos hablando, pues son las personas que tienen intereses, que consumen contenidos. Antes eran periódicos, programas de radio, de televisión, y antes eran, y yo lo he estudiado también como vosotros, ¿no? Pues el espectador cautivo que se tenía que poner delante de la televisión o sintonizar el programa de radio a la hora determinada o comprar el periódico al que nosotros, los medios, o permitidme que me ponga en vuestro lado, le dábamos lo que nos parecía que debía saber en las dosis que pensábamos que debía conocer. Y ahora nos encontramos, por mor de muchas de estas cosas que han pasado, pues con un ciudadano que consume lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y yo creo que más allá de los debates sobre las tecnologías, que también creo que tenemos que hacer una reflexión sobre qué le interesa a la gente que nos escucha. Tú lo hacías, Carlos, al principio y me parecía que lo hacías muy bien, sintonizando con el tipo de persona que tú piensas que te escucha, ¿no? ¿Qué quiere la gente oír? ¿Qué importa si eso va en un periódico impreso, si eso es una emisora de radio, si es un podcast, si es un capítulo de una serie de televisión que emite Netflix o si la emite Televisión Española a las 8 de la noche? En el fondo, esta sociedad que vamos construyendo a golpe de impulso y de cambio y de tecnología, pero también que es producto de la efervescencia de la misma sociedad, reclama un espacio para los ciudadanos. Nosotros antes, los medios, los periodistas, éramos un poco el centro de nosotros pensamos, nosotros producimos, nosotros hacemos, vosotros consumís. Y la sociedad de ahora nos da mucho menos capacidad de decidir en todo esto y son los ciudadanos los que dicen no, si es que a mí el que me interesa es Ibai Llanos, no X, ¿no? Y creo que en lugar de luchar contra eso, pues inevitablemente tenemos que pensar, bueno, ¿y qué hace Iván Llanos que no hacemos nosotros? Y cómo con la tecnología, los recursos y las estructuras profesionales que tenemos, ¿cómo podemos hacer para ganarle en el mejor de los espíritus y con el mejor de los sentidos a Iván Llanos o al que venga después, que después de Iván Llanos vendrán otros, ¿no? No tengo la solución, pero tengo el problema y como aquí hay gentes muy brillantes y muy expertas, pues ahí os lo dejo, ¿no? Pues te tomamos la palabra porque me encanta. Bueno, te agradezco mucho que hayas aportado esta parte de, que es verdad que nos ha quedado un poco coja porque lo habíamos hablado un poquito al principio Carlos y yo, pero no habíamos hablado mucho de la audiencia. Claro que es una de las cosas que más ha cambiado. De hecho, en las jornadas que hicimos el 17 de septiembre de nuevo periodismo, una de las cosas de las que más hablamos es lo mucho que ha cambiado las audiencias. Porque, y decíamos ahí, una de las cosas que ha cambiado drásticamente es que ahora la comunicación no es vertical, lo contabas un poco, es horizontal.
Y no solamente pasa lo que antes contaba José Miguel Contreras, que hay una tensión que viene desde abajo hacia arriba, sino que además, en esa horizontalidad, cualquier chaval, puede ser Ibayanos, pero puede ser cualquier desconocido desde la casa, la habitación de la casa de sus padres, con una conexión a Internet, un micrófono y una webcam, puede hacer un contenido que sea de calidad y que pueda ser consumido. Os lanzo la pregunta que José Antonio Llorente ponía, porque es un poco donde nos ayudaba José Miguel antes, ¿no? Entre las amenazas que hemos descrito en esta primera ronda y las ventajas, ¿qué se puede hacer? Es decir, si yo tuviera que presentarle, Carlos, por ti empiezo, ya que te tengo aquí, pues, si yo tuviera que presentarle a Urbano un proyecto de un contenido, que a lo mejor no es verosímil, podría ser, ¿por dónde empiezo? Porque ya he escuchado todas las amenazas y he visto, bueno, yo no puedo competir proponiendo un proyecto muy ambicioso porque habrá quien que lo pueda hacer mucho mejor que yo. Tampoco tengo la frescura y la naturalidad, probablemente, que tenga un chaval de estos de los que estamos hablando. Procedo de eso que hemos llamado la televisión antigua o la radio antigua, pero tampoco me doy por muerto, que yo quiero estar aquí, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a hacer tú y un proyecto juntos. Yo empezaría haciendo un piloto, pero encima pidiendo permiso a la empresa donde estuviéramos trabajando, pero para desarrollarlo en directo. Yo no me llevo muy bien con los pilotos cuando he hecho cosas para televisión, no me llevo bien haciendo un formato de radio que lo tengo que enlatar para presentárselo a mi jefe de programas y para que sea aprobado. Yo me tengo que lanzar al directo. Yo me siento muy inseguro cuando estoy falseando el mensaje o la radio. Tiene que ser en directo. Todo lo que he hecho siempre ha sido en directo. Entonces, yo me mojaría a crear algo en directo, lo experimentaría y luego lo compartiría en redes. Porque la gente tiene que opinar. La gente ahora pinta mucho. Es muy válido lo que te digan y lo tienes que entender. Y la opinión de cualquier persona es válida para enriquecer el producto que quieras presentar o que quieras llevar a cabo. He dicho yo que la audiencia ahora, es verdad que es muy importante porque quiere formar parte de la acción, no se conforma con ser mero espectador, medio oyente, pero Urbano, a mí esto me suscita también muchas dudas porque lo hemos dicho muchas veces, el periodismo ciudadano no existe. Yo no quiero que me opere un cirujano ciudadano y del mismo modo no quiero que haga información cualquiera que tenga un teléfono, un smartphone y pueda grabar un suceso que ha pasado por la calle. Quiero que me den contexto, que hablen con expertos, quiero que haya fuentes fiables. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? La audiencia pinta mucho, pero ¿hasta dónde tenemos que tener en cuenta la opinión de la audiencia? Bueno, a nosotros nos asusta mucho hablar de periodismo ciudadano. La realidad es que hoy cualquier persona puede ser testigo en vídeo y en audio de un hecho noticioso. Es decir, que hoy la gente responde casi a 4 de las 5 W, ¿verdad?, que aprendíamos en su día, responden al quién, al qué, al dónde y al cuándo. A nosotros nos queda el cómo y el por qué, que es bastante, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta eso, nosotros lo que tenemos que hacer es no rehuir eso, aprovechar eso que hay ahí. A menudo los periodistas denostamos lo que se produce en redes. En redes hay mucho ruido, pero también hay información. Ocurre que nuestro trabajo se vuelve un poco más oscuro porque pasamos de ser los gatekeepers a quienes tenemos que seleccionar entre lo que otros han generado. Eso afea un poco nuestra función. Pero, por otra parte, también la hace sumamente atractiva, ¿no? Entonces, dentro de eso que estábamos dibujando, yo creo que ahora lo que ha ocurrido es que en la pirámide de los medios, en la cúspide, está Internet, que lo que ha hecho es ser el verdugo, entre comillas, de otros medios que lo que hacen es transmutarse en la piel de su verdugo. Y estamos viendo cómo hay periódicos que son prácticamente páginas web impresas. Estamos viendo, bueno, pues un grupo como El País, un periódico que tenía la palabra escrita y la imagen fija, de pronto genera un espacio de audio espectacular. Y por el concepto audio, ¿verdad, Marc? Que es una evolución, porque hay muchos medios que siguen pensando que un podcast, por ejemplo, es subir el programa que hiciste el día anterior y reponerlo para que se escuche. No, eso no es podcast. Entonces yo ahí, bajo ese concepto audio, incluyo lo que es radio, lo que es podcast y lo que es ficción sonora. Entonces creo que dentro de ese panorama tenemos que aprovechar ese flujo de trabajo que el ciudadano realiza. Vale, si no queremos llamarle periodismo ciudadano, no lo llamemos, pero lo cierto es que sin algunas imágenes tomadas por eso que llamamos periodismo ciudadanos, en hecho, por ejemplo, como el que tenemos ahora en La Palma, no hubiéramos podido estar arriba del todo. Entonces, es aprovechar eso.
como decía Llorente, la audiencia, la diferencia ahora, nos estamos planteando, por ejemplo, los telediarios, el telediario de la noche, ¿no? El telediario de la noche no tiene sentido una sucesión de 30 noticias que los espectadores conocen ya a lo largo del día. Tiene que ser algo mucho más reflexivo, con menor número de información, que aplique mucho más contexto. Entonces, nosotros ahora tenemos que centrarnos ahí, en dar contexto, en dar flashback, en dar credibilidad a lo que realmente hacemos. Y esa manera, desligándonos de eso que hacen otros, va a ser la posibilidad para que al menos nos enganchemos. Pero tenemos que hacer autocrítica y ver qué hace Ibai Llanos, que no hacemos nosotros, para reconectar. Yo decía que lo más importante de la innovación es reconectar, y sobre todo reconectar con la gente joven. Os recuerdo que en la última charla en la que estuvimos, la primera pregunta, intervino un chico diciendo que no conocía a nadie de los que estábamos allí, y entre los que estábamos Vicente Vallés, presentador del informativo más visto en este país, Carlos Franganillo, presentador del Telediario 2. Hombre, que no me conocieran a mí tiene su sí, pero... Se llama Vito, y aquello... dijo que me conocía a mí un poco por las redes. Eso es. Eso dijo, ¿eh? Entonces yo creo que es readaptarse, que en definitiva lo que estamos haciendo es readaptarnos, y que con esta nueva pirámide, pues ahí en la parte superior se ha colocado un nuevo actor, que es el que está condicionando todo. Déjame un momentito, es que yo cada vez que hablan de Ibai Llanos me enciendo. Yo me enciendo con Ibai Llanos, porque ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes por qué Messi, por ejemplo, le da una entrevista a Ibai Llanos? No le da una entrevista a Ibai Llanos, charla con Ibai Llanos. No le va a hacer las preguntas comprometidas. Porque Ibai Llanos no le va a molestar a Messi. Claro. Porque nosotros los periodistas tenemos la obligación de hacer preguntas puñeteras para intentar que noticia sea todo aquello que alguien no quiere que se publique. Ibai Llanos no, y además él lo dice, yo no soy periodista, yo soy un señor que está aquí. Bueno, y por lo menos todos van a él. Pero es que, perdona, y que eso conecto con algo que ha dicho José Miguel. Y es que creo que las redes sociales son nuestras enemigas también, entre otras razones porque nos suprimen a los periodistas. Es que el político, el empresario, el cantante, el futbolista, se dirigen directamente a su público, entre comillas, a través de las redes, prescindiendo de nosotros, que somos, insisto, somos gente muy puñetera, que tendemos a preguntar cosas que no están en el guión, que son molestas. Ellos se han convertido en medios. Y entonces, nuestras fuentes anteriores son ahora medios. Y entonces, yo mi queja es que realmente el papel del periodista está siendo cada día menor. Ayer, por ejemplo, yo me cogí un cabreo de todos los diablos, estuve en una televisión retransmitiendo el desfile y todas estas cosas. Nos pusieron, por cierto, lo más lejos posible de donde estaban ocurriendo las cosas. Ahí no veíamos nada. Al público menos, todavía no se le ocurrió si iba a buchear o cualquier cosa. Aquello era un acto de ellos y para ellos. Y entonces luego, pretextando la COVID, pues suprimieron la presencia de los periodistas en uno de los actos más informativamente más importantes que tenemos al cabo del año, con más posibilidades, que es esa posibilidad de hacer corrillos, de estar ahí en una fiesta como la del 12 de octubre, viendo gente que si no, no puedes ver. Bueno, pues, oye, aprovechando la pandemia, que ya no hay, pues fuera los periodistas. Entonces yo, hombre, quiero decirlo en todos los foros en los que... Llevo diciéndolo unos pocos, desde ayer, pero quiero decirlo en todos los foros en los que llego, porque es que realmente lo que no queremos es que esto se cronifique. Es que son capaces de querer hacerlo crónico. Y con COVID o sin COVID, fuera estos de las que no molesten al establecimiento, al establishment, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente las redes sociales son nuestras enemigas, pero creo, ahí Sergio no está de acuerdo conmigo en esto, pero creo que Ibai Llanos también es nuestro enemigo. De hecho, iba a decir, cuando estaba mencionando tanto a Ibai, digo, hemos mencionado 4 veces a Ibai Llanos, a Fernando le va a dar vueltas la cabeza de un momento a otro. Y efectivamente ha sucedido. Pero fíjate, Fernando, yo discrepo de eso que dices de que Ibai Llanos no le haría la pregunta comprometida a Messi, porque si tú ves las entrevistas o las conversaciones que ha tenido con Piqué, incluso con Juanma Castaño, compañero de deportes, no se guarda ni una. De hecho, una de las cosas que más le gusta a sus espectadores es la irreverencia, la imprevisibilidad, la capacidad que tiene de parecer pues uno más de los que está en su casa y que puede formular cualquier pregunta. Y de hecho creo que parte del éxito está ahí también, ¿no? En esa frescura que da el hecho de que, bueno, pues de que puedes ir por cualquier lado. Es verdad que como él avisa que no es periodista, se quita la presión de antemano de si ustedes echan de menos algo que debería haber aquí y no hay, miren ustedes, esta es una charla entre amigos y no tiene ninguna pretensión. Y por eso creo que hay que darle unas cuantas vueltas a lo que están haciendo Ibai Llanos y otros muchos. Por ejemplo, a por Marboy. Porque claro, estamos pensando muchas veces en quienes tienen millones de seguidores, hemos mencionado podcast o contenido de audio que están haciendo grandes plataformas. Bueno, a mí me gustaría que nos pusieras un poquito el ejemplo tuyo, Omar, de unos cuantos profesionales muy poquitos que os juntáis de una manera muy artesanal a hacer contenido y os va bien
y os va razonablemente bien y estáis haciendo cosas muy interesantes y ahí hay periodismo. Hay un curro en La muerte de Larra espectacular, por ejemplo. Y bueno, cuéntalo tú. Sí, no, genial. Solo quería añadir una cosa sobre lo que ha dicho Urbano. Estoy muy de acuerdo con él en la autocrítica y creo que es muy sano hacer autocrítica constructiva, o si queréis, si suena mejor, lo llamamos auditoría de nosotros como periodistas y como medios. Yo creo que la diferencia ahora también es que antes los medios de difusión lo teníamos los periodistas, ahora todo el mundo tiene sus propios medios de difusión. ¿Qué ha pasado? Que antes para nosotros era muy fácil ser los que, pues los respetados, los que imponíamos las formas. Ahora, cuando todos estamos jugando en el mismo mercado de la atención, de pronto vemos que a lo mejor los periodistas nos hemos quedado pequeños y ya no tenemos ni tanta influencia, ni somos tan nuevos y a lo mejor no contamos las cosas como le gusta a la gran mayoría. Todas las épocas son de cambio, pero realmente en esta época el cambio es muy rápido y yo creo que es muy interesante que aprendamos de las narrativas que hay, cómo le gusta a la gente informarse o entretenerse, incluso que nos cuestionemos, wow, nos está comiendo el entretenimiento, porque realmente creo que somos una cultura adicta al entretenimiento y eso está influyendo muchísimo también en la información. Y todo esto lo digo como auditoría, o sea, yo no quiero juzgar que es mejor, que es peor, pero ahí también estoy con Sergio, me parece interesantísimo lo que hace Ibai Llanos, porque claro, habrá cosas que no nos gusten, pero hay cosas que tenemos que aprender de él, porque si conecta con tantísima gente, por algo será. Nosotros tenemos nuestra profesión, tenemos nuestra ética, tenemos nuestras guías, pero sí que creo que se puede aprender de la gente que está sabiendo conectar con las grandes audiencias de hoy. Por lo que me preguntaba Sergio de este periodismo pequeñito de muy pocas personas y de buscarse la vida, a mí me gusta mucho hablar de buscarse la vida. Yo pues hace 12 años creé una revista que se llama Yorokobu, estuve 10 años en esa revista. Ahora hemos montado un sello de podcast que se llama El Extraordinario, ahora mismo somos 4. Son estructuras muy pequeñitas. Pero si te apasiona el periodismo, si quieres hacer un periodismo, por supuesto el mío pequeñito nunca va, no está en las ligas de la actualidad, del breaking news, de la investigación larguísima, porque no hay recursos. Pero lo que sí hay es muchísimas ganas y también ese otro periodismo de, vale, cuando ya me he informado, cuando ya sé todo de política, cuando ya me han contado lo último de economía, la vida es más grande, hay otras cosas que me interesan, como es la ciencia, como es la sociología, como es la cultura, y ese periodismo también es importante porque es un periodismo que nos ayuda a ser, bueno, pues o más cultos o mejores ciudadanos, o por lo menos esa es la actitud. Y ese periodismo pequeñito de periodistas, y ahora otra cosa también que creo que es interesante que pensemos, muchos jóvenes, más que periodistas, ahora les gusta llamarse creadores de contenido. Creo que también tendríamos que pensar, bueno, si ya los medios no tienen tan buena reputación como tenían antes, incluso muchas personas que están, pues, no sé si informando, ¿vale? Ahí no vamos a entrar, pero sí que están en ese mercado de la atención y tampoco se identifican con el nombre de periodista, prefieren llamarse de otra manera. ¿Qué está pasando? Quizá, yo lo tengo clarísimo, igual que pasó con la revolución industrial, que hubo un cambio grandísimo, hubo un cambio de profesiones, hubo un cambio de entender muchas cosas y muchos profesionales se tuvieron que reciclar. Creo que los periodistas tenemos que hacer también esa auditoría de qué está pasando con nuestra profesión, qué está pasando con nosotros y cómo nos adaptamos a los públicos de hoy y cómo seguimos siendo relevantes, que eso es importantísimo. Y en la pequeña estructura que tenemos, pues lo que hacemos es lo aprendido, por supuesto, en la facultad, en las redacciones y lo que sabemos del periodismo. Vale, a lo mejor no está en una gran estructura, pero en una pequeñita, pues tampoco tienes esas esclavitudes tan grandes de financiación, encontrando otras vías, como es el branded content, que es lo que siempre me ha ayudado a mí a hacer el periodismo que yo quería. Pues tienes una persona que se dedica al branded content, o bueno, un equipo. En Yorokobu llegamos a ser 20 personas y eso te permite financiar otro tipo de periodismo que además al ser muy pequeñito te permite ser muy ágil, ir cambiando constantemente, ir probando, ir arriesgando, porque también en narrativas, e insisto y perdón con las narrativas, pero es que creo
que es una parte fundamental de nuestro trabajo, es qué contamos, pero también cómo lo contamos, porque creo que parte de caer un poquito en la irrelevancia muchas veces tiene que ver en que no nos hemos adaptado en la comunicación, cómo habla la gente hoy, qué le gusta escuchar, cómo le gusta que le cuente las cosas, cómo le gusta contarlas. Todo esto con la modestia máxima, pero de verdad creo que todos tenemos que hacernos una auditoría de no me puedo quedar atrás porque el peso de cada día es ir quedándote atrás y nuestra lucha no es, creo que no debería ser voy a luchar con lo de antes, no es lo que viene y no podemos contra él, así que mejor que lo aprendamos, que lo conozcamos y que sepamos encontrar nuestro lugar en ese nuevo escenario de la comunicación. Acabamos esta segunda ronda con José Miguel. Yo me he apuntado muchas cosas más de las que has dicho y de cómo conseguimos, los periodistas nos preguntamos y el reto es cómo seguimos siendo relevantes. Entonces, a medida que iba formulando preguntas, yo me iba intentando responder y digo, no sé, venga, sigue, Mar. Y me estaba recordando pues, a lo que le pasó a los que tenían fábricas de hielo en la era del frigorífico y el congelador, ¿no? Es decir, bueno, tú puedes empeñarte en que tu hielo es mejor, pero de verdad vas a dejar de vender hielo, o sea, adáptate porque esto va así, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo vuelvo a José Miguel y digo, vale, ¿cómo conseguimos seguir siendo relevantes? Y lo enlazo con una cosa que no ha salido casi, salvo ahora al final que Mar lo ha dicho, que es cómo conseguimos que estos proyectos sean económicamente sostenibles. Porque aquí la clave de todo lo que hemos estado contando es cambian las estructuras, cambian los medios de comunicación, cambian las audiencias y ¿cómo hace Mar o cómo hacemos el resto para conseguir que nuestros proyectos sean económicamente sostenibles? Que ahí está la madre del cordero. Claro, esa es efectivamente la clave fundamental. El único camino hacia la independencia es la solvencia económica. Si tienes una dependencia económica de alguien, dejas evidentemente de ser libre. Y a veces también dejas de ser libre si tienes una excesiva dependencia de eso que llamamos audiencia. No olvidemos que al final todos los avances de la comunicación se hacen precisamente cuando vas contra el gusto natural y mayoritario de la gente. No habría habido grandes avances si alguien no inventa algo distinto a lo que hasta ahora se hacía. Hay, por cierto, un elemento muy curioso ahora. Yo he trabajado muchos años estudiando, investigando audiencias en el sector de la televisión, hasta límites absolutamente extremos de estos de estudios minuto a minuto, targetizados, y sabíamos un poco los porqués de los movimientos de todo el mundo. Ahora vamos a un camino completamente contrario, que es la oscuridad total. O sea, uno de los grandes aportes que tienen las compañías es el tener información que nadie más tenga. Antes en la televisión se decía, tal programa ha tenido tanta audiencia, ahora es imposible saber cuánta audiencia ha visto HBO o ha visto una serie de Netflix o ha visto tal, porque se lo guardan en secreto y es uno de sus elementos fundamentales que les hace tener valor como compañía, el que solo ellos saben exactamente lo que la gente quiere y lo que le gusta. Entonces, el tema de la audiencia, de quién tiene muchos seguidores, que tiene menos, para mí siempre es un elemento indicativo. O sea que yo, por mi parte, soy de los que soy fan total de un personaje como Ibai, como comunicador. Me parece un crack impresionante como comunicador. Hubiera tenido seguro un éxito extraordinario en cualquier otro medio, que no supimos encontrarlo, y él mismo se ha hecho valer a través de otros medios, y yo creo que desde luego aporta mucho más que las polémicas que puedan haber generado gente en su contra. Yendo a este tema, al tema que planteábamos, por cerrar un poquito del tema de las amenazas que tenemos y el peso en el periodismo, realmente tenemos amenazas serias, importantes. Una es que en este modelo de fragmentación total lo que estamos viendo es que la importancia de los medios locales, de los medios nacionales, está en disminución. Es decir, las empresas españolas de comunicación que dan trabajo a periodistas son hoy mucho más pequeñas de lo que eran hace unos años. Valen muchísimo menos y su potencial futuro es cada vez menor, lo cual implica que cada vez más los periodistas más valiosos, que suelen ser los más caros,
cada vez sobran más en los medios de comunicación y en muchos casos periodistas expertos que hacen labores importantes como el periodismo de investigación están siendo suprimidos en muchos casos porque no hay capacidad de darles realmente sacarles provecho, y se saca mucho más provecho a periodistas que trabajan en condiciones a veces lamentables o ínfimas sin tener el conocimiento de esto que decíamos antes de lo que es realmente un buen periodista. Por ese lado hay una amenaza importante de declive de la profesión por lo que tú, Sergio, decías, que es la no sostenibilidad del modelo. A mí también me preocupa, menor, no lo comparo, pero sí lo quiero reseñar, a veces no entiendo muy bien el hecho de que periodistas importantes renuncien a reivindicar su propio papel y aceptan el juego que proponen personas que tienen todo el derecho del mundo a opinar, a decir lo que quieran, pero en un nivel de indocumentación y de uso de redes sociales que tienen enormes virtudes, pero como apuntaba Fernando, también creo que tienen males extraordinarios que todavía no hemos terminado de regular y que espero que algún día se regulen. A mí me sorprende ver a periodistas que se hacen eco de rumores, noticias no confirmadas, entran en polémicas abiertas, eso sí diciendo esta red es a título privado y no representa mi papel. No, tú eres un periodista en estado puro toda tu vida, tú no puedes tener opiniones aparte tú tienes que tener esas reglas de saber si una noticia es serena o no, es seria o no lo es, tienes que tener una capacidad de discutir en el debate público con conocimiento, aportando datos, porque ese es el gran valor que tiene el haber dedicado tu vida a esta profesión que los que la hemos ejercido tanto nos gusta. Por tanto, todo este proceso de las audiencias y de ver cómo se trabajan concluye además, y termino con esto, con una última amenaza que para mí es la más seria ahora mismo porque es transversal y afecta a toda la sociedad. Este modelo transversal en el que, como decíamos, se complica, medios poderosísimos que vienen por el aire desde sitios que no sabes ya ni dónde están, y estas redes en las que, como no vayas a buscar algo concreto, acabas metido en un mundo, en una selva que no sabes realmente dónde estás, está generando un moderno ejercicio del periodismo y de la información, para mí enormemente preocupante. Todo esto que se habla de las burbujas, que se habla de que el periodismo de información muere y solo queda el periodismo de opinión, a la vez confluye con un mundo polarizado en el que las ideologías han tomado realmente más poder que nunca, confrontando y enfrentando a la sociedad, creando espacios absolutamente poco constructivos, sino destructivos de la convivencia. Y a mí este es uno de los problemas que sí que me parece más serio, ¿no? El que necesitamos articular medios de comunicación potentes que cumplan los rigores fundamentales, las normas fundamentales de darle al ciudadano, ya no hablo de ética personal, sino simplemente darle como Estado una garantía al ciudadano de que puede acceder a información. Uno de los datos más preocupantes que hay es que la mayor parte de los medios que menos valor tienen y que claramente ejercen labores de intoxicación, de deformación, en el fondo están nutridos por gente que quiere escuchar eso, que no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar aquello que le dé la razón a unos prejuicios y a unas convicciones que le reafirman. Esto es una distorsión social y ciudadana y democrática a la que tenemos que hacer frente, porque esta es una realidad. Tan culpable es el deformador como seguramente la gente que con orejeras decide no escuchar opiniones contrarias a las suyas y está harto de oír a gente a la que le gustaría que no tuviera voz. Tenemos un ejercicio de democracia general que tiene que ver con reforzar unos medios de comunicación que puedan subsistir en este marasmo perseguido por arriba y por abajo. Y yo creo, por terminar la parte de amenazas, que se pueden y se deben hacer cosas, porque a mí ese mundo al que nos dirigimos personalmente no me gusta en absoluto.
Es que me daría para abrir otros 30 debates después de esta segunda ronda, pero casi mejor los abrís vosotros. Yo creo que es el turno de que vosotros hagáis vuestras preguntas. Por aquí tenemos un micrófono que enseguida bajaremos, ¿no? Y no sé por ahí si veo alguna mano levantada. Pues veo una estudiante de periodismo ahí que se llama Ariadna Chus, que tiene que preguntar sí o sí porque la ha reconocido. Y una estudiante de periodismo no puede irse de aquí sin preguntar. Voy a acercarte el micrófono. No sé si hay alguna... Ahora sí, venga por él. Ahí hay una pregunta mientras, pues venga. Ariana, te la vas pensando, porque no te puedes ir de aquí sin preguntar. Yo que tú aprovecharía para preguntar y luego dejarles el currículum. Es pronto, está en primero todavía, pero yo ya lo iría dejando. Segundo, vale, perdón, segundo. Vale, porque nos dices, era por aquí, la primera pregunta la tenía por aquí y luego también hay por ahí, vale. Tu nombre y a quién diriges la pregunta, porfa. Mi nombre es Alejandro, muchas gracias por el debate a los 6, me ha encantado. Más que una pregunta era reforzar un poco lo que dijo Mar, que es que ya la lucha no solo es por la información, sino también por el entretenimiento, y por eso en esa lucha, digamos, no se puede pelear contra Ibai, porque igual es una realidad, pero el televidente o el consumidor puede seleccionar ver a Ibai y ver un programa de calidad de los medios. Entonces, es perfectamente compatible las dos cosas. Entonces, ¿cómo va a ser esa competencia con los otros comunicadores? Porque yo tampoco los llamaría periodista. ¿Cómo va a ser esa competencia? Esa sería una de las preguntas. Y lo otro es que no han tocado mucho el tema de la confianza. Más o menos lo tocó José Miguel al final, que igual hay una audiencia muy vaga que solo quiere oír lo que refuerza su pensamiento, pero igual hay una audiencia y para los españoles, después de los políticos, el actor social menos valorado es el periodista y los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo ganar esa confianza y que los medios tomen un rol educativo con la sociedad? Bueno, confianza. Pero antes quiero que Carlos te responda, porque seguro que te lo has planteado muchas veces, ¿no? Si hay espacio para todos. Hombre, lo que es finito es el tiempo. Los consumidores tenemos 24 horas al día y cada vez estamos más enganchados a todo tipo de información y ocio, ¿no? Y ahí el tiempo es finito. Pero ¿crees que hay espacio para que convivamos en sana convivencia? Hombre, ahora el ambiente está bastante cargado. Yo presumo de hacer un programa de radio entre las 4 y las 6 de la mañana que no toco la política y me va muy bien. Quizás es una isla en la que con todo el ruido que hay, desde luego el oyente que va a COPE sabe lo que va a escuchar, igual que el que va a la SER sabe lo que va a escuchar, pero también sabe lo que no va a escuchar. O a lo mejor por estar en uno de los medios va a dejar de enterarse de otra serie de cosas que están pasando y que son reales. Entonces eso es preocupante, claro que es preocupante, pero una de las cosas que más me ha gustado de lo que estamos escuchando hoy aquí es lo que dice Mar, el entretenimiento. Para mí la comunicación lo primero que tiene que ser es entretenimiento e información, pero sobre todo entretener, acompañar. Y luego estáis mencionando muchísimo a Ibai. Yo no sigo mucho a Ibai, he visto 3 o 4 vídeos de vez en cuando. Y es verdad, es un gran comunicador, tiene un imán para la audiencia, para contar las cosas, pero yo creo que Ibai Llanos es una sociedad anónima. Creo que hay un equipazo de gente que lanza un producto, que él se preparará a los temas que van a tocar y por el cual genera muchísimo dinero. Ole su contenido y ole su profesión. ¿El futuro va por ahí? Pues puede ser. Yo ahora vengo de una entrevista que me han hecho unos chavales que estaban en primero de periodismo y lo primero que me preguntan es, Pulpo, ¿la radio va a morirse? Joder, me ha dado muchísima pena, porque es verdad, es que estos chavales me reconocían que apenas estaban escuchando la radio y se estaban preparando para periodismo. Ahí tenemos una responsabilidad importante. Sí, lo que pasa es que la radio generalista, los jóvenes nunca la hemos escuchado. Digo los jóvenes, porque los jóvenes cada vez tenemos más años, como es obvio. Pero uno entra a la radio por la radio musical, entraba a la radio por la radio musical y ahí iba a radio generalista. El problema es que ahora la radio musical cada vez se consume menos por Spotify y otras plataformas, ¿no? Pero daría para otra reflexión. Sobre lo de la confianza, ¿alguien quiere, ¿no? ¿Cómo asumir el reto de cómo crear esa relación de confianza? José Miguel. Bueno, con los datos en la mano, España no es de los países donde hay más desconfianza sobre la profesión periodística. De hecho, es uno de los que la gente tiene más respeto
y comparando con Estados Unidos o con Gran Bretaña o con otros países, lo cual no quiere decir que la tendencia a la que vamos yo creo que no va a ser buena si seguimos por el camino que llevamos, ¿no? Al final la comunicación efectivamente es una suma de muchos elementos. Este debate del entretenimiento, que a mí ha sido el centro fundamentalmente de mi vida. Yo me he dedicado mucho más a hacer entretenimiento, que en el fondo es una manera de hacer información y yo no creo que la información la hagan los periodistas y los programas de noticias, ¿no? He puesto en marcha multitud de formatos y de programas que juegan con el humor y la actualidad, y acabas teniendo a veces hasta más peso y más influencia con ese tipo de programas que con programas de noticias. Pero la reflexión viene a ser un poco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para ganar la confianza de la gente? Ya no en términos, por lo menos lo que yo planteaba, a mí lo que me preocupa es que lo que busquemos sea afines y seguidores a una causa que ya no sé en muchos casos a quién beneficia, o somos capaces de realizar un esfuerzo transversal realmente, de ofrecer un modelo como país. Por eso decía el tema de las soluciones. Yo creo que este debate habría que hablarlo. O sea, ¿qué es la pluralidad hoy en día? ¿Realmente tenemos pluralidad? ¿Cualquier ciudadano tiene acceso a toda la información, a todo tipo de culturas, a todo tipo de corrientes alternativas, ¿no? Yo creo que ahora mismo vivimos una crisis de todo el modelo que no está preparado para esto. La televisión pública tiene unos esquemas tradicionales, las televisiones privadas exactamente igual, los medios de prensa escrita no tienen capacidad de resistir el modelo tradicional, las radios, sobreviven sin tener una expectativa de futuro clara, o nos planteamos realmente crear soluciones. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Para terminar y no quedarme solo en pura teoría. En España hemos vivido fenómenos, como en todo el mundo, que todo el mundo conocía, la piratería, y veíamos que se moría la música, que estaba acabada porque la gente pirateaba y tal, y de repente pues se ha empezado a ver que plataformas que ofrecen música con calidad y que te dan selección a precios muy competitivos han reformado completamente el modelo tradicional de la música y funciona. En la televisión está ocurriendo un poco igual. Yo he sido pirata públicamente ante la imposibilidad de acceder a las series, que es lo que más me gustaba en el mundo, que no se veían en España. Y me tenía que tirar ahí la noche pirateando para conseguir no sé qué serie. Es que hoy ni se te ocurre. Con 8 o 10 euros tienes todas las series del mundo y más. Esos son medidas estructurales, empresariales, tomadas por gente lista con capacidad empresarial. En este caso, yo creo que el modelo audiovisual que tenemos en España no da este tipo de soluciones. O sea, no tenemos una plataforma capaz de competir con los medios, los grandes grupos, y cada medio está desarrollando pequeñas plataformas mínimas sin capacidad ninguna de competencia, que a mí me parece, en mi opinión personal, que no es el camino, ¿no? Exactamente igual los medios o se reconfiguran y buscan realmente en ocasiones, por ejemplo, asociarse, unirse. Es una fragmentación tan grande la que hay, se dice desde hace muchos años. En los medios, en la derecha ha sido tradicional, en la prensa durante muchísimos años, el no existir realmente un medio potente, poderoso y capaz de aglutinar a millones y millones de personas que lo seguirían. Yo creo que deberíamos reflexionar un poquito sobre qué soluciones se pueden dar para ser más potentes, ser más capaces de generar mejores contenidos, y con eso seguro que sí que conseguiremos mayor confianza de los ciudadanos. No sé si Marc, al hacerme este gesto, me está diciendo alguna indirecta que no soy capaz de entender, o me pide la palabra. Si puedo decir una cosa muy cortita, no quiero abusar, pero bueno, siguiendo con el tema de amenazas, yo creo que a veces también nos perdemos hablando de Ibai o de los youtubers como amenaza, cuando en realidad ellos están mucho más en la parte de entretenimiento. Pero para mí la gran amenaza del periodismo es más las grandes agencias de publicity y de comunicación, porque eso lo estamos viendo desde hace muchos años. Se destruye empleo y trabajo y medios de comunicación, se destruye empleo en periodistas, pero cada vez hay más empleo en las grandes agencias de publicity que mueven las corrientes de opinión. ¿Qué pasa con un personaje como Murdoch? Tiene un poder descomunal, y entonces estamos hablando de Auronplay, estamos hablando de Ibai, pero no hablamos de Murdoch, no hablamos de que una de las cosas que le está haciendo daño al periodismo es precisamente que las
grandes compañías, que los grandes poderes están invirtiendo muchísimo en quitarnos ese espacio de comunicación, en dirigir las corrientes de opinión, a mí eso me parece más amenaza todavía. Pues se queda apuntada. Había más preguntas por ahí, ¿verdad? Tenemos una mano levantada por ahí. A ver, recapitulamos. No me olvido de Ariadna. Y no sé si había más. ¿Alguien más quiere? Vale, y otra por ahí, otras dos preguntas. Vale, lo digo por acotar un poco el terreno. Mira, tenemos una pregunta aquí a la izquierda del todo. Ahí. Pues lo que decía antes a tu compañero. Porfa, tu nombre y a quién dirigir la pregunta. Sí, venga. Gaspar, socio del Ateneo hace más de 60 años. Bueno, agradecer esta hermosa tarde de Ateneo, de la docta casa, la Casa de la Palabra. Y mi primera pregunta sería, hace 150 años, un tal Honoré de Balzac, de la Comedia Humana, lo dijo negro sobre blanco: sois el cuarto poder, seguiréis siendo el cuarto poder. Ilustradme esta pregunta. Y ahora deciros una cosa, ya no hace tanto, hace 100 años, también en esta docta casa, uno que fue ministro de Instrucción Pública, el penúltimo presidente de esta docta casa antes de la tragedia y de aquel sueño vilmente asesinado, era catedrático de Derecho Constitucional y dijo en estas paredes, y tuvo de alumnos a María Zambrano, una malagueña, a Victoria Kendo, otra malagueña, a Clara Campoamor, a tantas mujeres que no se sabe dónde andarán. Bien, dijo que la política, con mayúscula, pero no dijo con mayúscula, la política tenía que ser a los seres humanos, a la humanidad, como el aire a los pulmones. Y yo, que soy muy mayor ya, recuerdo aquella universidad que le pusieron Complutense. Bueno, eso fue cosa de un tal Morcillo, que está enterrado ahí en San Isidro. Aquella universidad, el hijo de Rojo o Rojeras se pasaba la liendrera. No entraba un piojo rojo ni de casualidad. Algunos nos colábamos. ¿Y qué sucede? Que de aquellos polvos, estos lodos. El libro vuestro se remata con Luis María Ansón. Bueno, me da lo mismo. Luis María Ansón, Pedro J., me da lo mismo. Periodistas que presumían de ponerse la medalla el lunes mismo de que habían echado a Felipe González. Bueno, Felipe González no se ha ido nunca, se fue, porque el enano le pedía muchas cosas. Zapatero tampoco se fue nunca, ni lo echó nadie, se fue. Lo que no se va nunca es la derecha, que apura hasta la última comida en un restaurante. Bien, entonces mi pregunta es, ¿seguiréis siendo el cuarto poder? Pero claro, ese poder hay que administrarlo. Han mentado a Hearst, ¿no?, aquel poderoso, y a Roth. Claro, son lobbies, eso hay que reconocerlo. Pero vosotros, que habéis estado en esa Complutense, donde para remate de rector, yo lo he visto con mis ojos, hubo un hijo de Carrillo. ¿Cómo funciona la vaselina? Un hijo de Carrillo, rector de la Complutense. Bueno, pues así se escribe la historia. Vosotros tenéis el deber de apuntar y apuntalar ese poder para que no sea el instrumento de lo que se nos viene encima, que es muy serio, es muy serio. La política tenía que ser a la humanidad como el aire a los pulmones. Y don Fernando de los Ríos seguramente lo dijo muchas veces hace 100 años entre estas paredes. La política, que no son, como se ha presentado antes de ayer aquí un libro, ¿cómo se llamaba aquello? Las cloacas de la política. Claro que tiene cloacas la política. Hay muchas cloacas, pero esos no son políticos. No son políticos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por acogernos en el Ateneo.
No sé si formulaba en formato pregunta, pero así lo voy a tomar yo, lo del cuarto poder, lo voy a poner aquí en la mesa. Si seguiremos los periodistas siendo el cuarto poder, ¿quién se atreve? Porque yo... Estudiabais en una cárcel, ¿eh? La facultad de Alcahuetes era la maqueta de una cárcel. Allí el que entraba sin experiencia no podía salir, no sabía salir. Yo entraba aquí algunas veces cuando ya vine de dar la vuelta al corte. Pero, aquella facultad, cuando entraba, no sabía salir. Gaspar, dame un segundo, que vamos a escuchar a ver qué tienen que decir aquí en la mesa sobre... Yo no estoy en la Complutense, también te digo, ¿eh? Yo he estado, pero no estoy en la Complutense. ¿Quién se atreve? ¿Vamos a seguir los periodistas siendo el cuarto poder? Hay quien en algún momento nos atribuyó más, hay quien dice, oye, frente a los creadores de contenido, pues ya los periodistas tenéis poca relevancia, creo que Mar decía algo parecido antes. ¿Cómo nos veis en un futuro cercano, José Miguel? Bueno, yo soy optimista por naturaleza, pese a que estudié en una cárcel y estudié en la Facultad de Ciencias de la Información, Urbano también, y he estado más de 20 años ejerciendo como profesor y obtuve allí la titularidad y, bueno, conozco bastante bien... Arquitectura brutalista. Exacto. ¿Dónde está la UGT? Sí. La UGT está en un búnker por si venían los rusos a bombardear. Bueno, ¿Cómo un sindicato cómo se mete en un búnker donde las ventanas miran para arriba? Bueno, hay arquitectura brutalista que ha ganado premios nacionales de arquitectura y ha habido arquitectos como Fernando Higueras que han sido figuras extraordinarios con hormigón armado. También se han hecho obras de arte con la arquitectura brutalista. Bueno, yo creo que en el tema efectivamente del periodismo, si se es el cuarto poder o no, es evidente, yo no sé si es el segundo, el tercero, el cuarto o el 15º, lo que es evidente es que es un poder y que creo, por eso precisamente ahora está muy de moda, yo he practicado esa disciplina y hice mi tesis doctoral sobre el tema de la comunicación política, que ahora se ha puesto como muy de moda y se habla mucho. A mí echo de menos que se habla muy poco de políticas de comunicación. Yo, como usted, soy fanático de la política con mayúsculas, creo mucho en la política y en el ejercicio de la política, que creo que es lo que realmente cambia la sociedad y que creo que denostarla nunca me ha interesado. Pero creo que lo que falta seguramente ahora mismo en España, y no hay debate alrededor, es sobre políticas de comunicación, definir exactamente cómo podemos tener unos medios y una estructura saneada que le garantice a los ciudadanos que pueden respirar tranquilamente una información libre, un entretenimiento constructivo, enriquecedor y que ojalá las nuevas generaciones y los jóvenes puedan pasar a formar parte de ese mundo que sin lugar a dudas es mucho más abierto, mucho más diverso. Y yo creo que esa es la parte positiva que tenemos que ver cómo preservar sin destruir, evidentemente, la necesidad de cumplir el requisito de mantener en una sociedad democrática un Estado civilizado, si entendemos por esta palabra la posibilidad de que la gente conozca la realidad que le rodea y pueda desarrollar sus derechos democráticos con este principio básico. Pide el micrófono, Fernando. Os voy a decir, me dicen que tenemos que ir concluyendo. Así que las palabras que tenemos pedidas os pediré máxima brevedad en la formulación y también en la respuesta. Dime, Fernando. Sí, vamos a ver, es que lo que nos ha dicho este señor es una provocación y claro, nosotros siempre tratamos de responder a las provocaciones. Gaspar. Bueno. Déjeme que esto parece una tertulia radiofónica. A ver, yo lo que quería decir es que estamos viviendo un conflicto de poderes muy serios en los que el llamado cuarto poder pues cada día está más invadido por el primero de ellos, por el poder ejecutivo. A mí eso me está preocupando muchísimo y creo que cuando yo antes decía, ponía un ejemplo de las limitaciones a las que nos estamos viendo sometidos últimamente, pues simplemente ponía eso, un ejemplo, de un hecho entre otros muchos que están ocurriendo cada día, porque es que entre las redes sociales, que son enemigas, entre los comunicadores, no voy a entrar otra vez en el tema de Ibai Llanos, porque yo me he pronunciado demasiado tajantemente, admirándole como le admiro, pero creo que francamente, tenemos que verle nosotros los periodistas como un enemigo, porque lo primero que tendríamos que hacer, respondiendo a una pregunta que has hecho tú, no me acuerdo cómo te llamas, no sé, que está ahí en la segunda fila. Un momento. Lo primero que tenemos que hacer es...
lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es periodismo, porque es que ahora mismo estamos cayendo en confusiones muy serias. ¿Dónde empieza y dónde termina el periodismo? A mí eso me parece que estos debates, que insisto, nosotros los queremos poner a la sociedad, nosotros nuestra misión, nos hemos puesto en este foro, que ya somos 200 y pico miembros en este foro, nos hemos puesto como misión debatir precisamente esto, dónde están nuestros límites y hasta dónde podemos llegar, porque nos los están cortocircuitando cada día un poco más, nos los están coartando cada día un poco más. Y eso yo creo que es un tema que merece mucha reflexión y mucha visión. Y no creo que los comunicadores sean enemigos de la información, sino todo lo contrario. Esto nos daría para un largo debate con el señor Llorente, ¿no? Pero yo creo que comunicación es todo. Incluso Ibai Llanos también, claro, es comunicación. Pero periodismo es probablemente otra cosa. Y es ahí donde tenemos que segmentar todo y donde nosotros mismos tenemos que hacernos una reflexión muy profunda. Porque es que yo creo que estamos entre que si somos entretenimiento o si somos información pura, de lo que nos estamos olvidando es de lo que es noticia. Y noticia es solo todo aquello que alguien no quiere que se publique. Lo demás se llama publicidad. Y no estoy muy seguro que la situación ahora sea ni remotamente parecida a esa. Había una pregunta que quería hacer Juancho, yo creo. Venga. Hola. Muchas gracias a todos por vuestra exposición. Juan Pajares para Fernando, precisamente. Habéis hablado en numerosas ocasiones de que el periodismo informa, entretiene, pero yo echo de menos lo que nos dijeron en la facultad en primero, que también formaba, cultivaba. ¿Qué os parece? ¿Esto es vigente? ¿Tiene sentido? Es que no te he entendido, perdóname. Formar, la función de formar, Si te quitas la mascarilla... la función de formar del periodismo. Formar. Que no de cultivar, ¿no? a la audiencia, etcétera. Yo aquí esta pelota se la lanzo a Urbano, porque si algo ¿no? está en el deber ser de la radiotelevisión pública y que además el presidente lo ha hecho recientemente, es esa apuesta por no solamente informar y entretener, sino por supuesto formar. Pues sí, y además enlaza con algo que se ha hablado aquí, ¿no? Todo servicio público sin público casi no es servicio, pero paralelamente hay servicios que tienen mucha importancia. Frente a la globalización, que hablaba José Miguel, yo creo que hay un valor que es lo hiperlocal. Yo que vengo de una comunidad como Extremadura, que ya sabéis es la periferia de la periferia de la periferia, donde el tren no llega o se para a mitad del camino, pues el valor de lo hiperlocal es muy importante. Y allí hemos contribuido, por ejemplo, durante la pandemia. Yo te explico porque durante 4 años he sido director de Canal Extremadura. Uno de los objetivos que tuvimos en el periodo de pandemia no solo fue informar, sino también fue formar. Esto nos lo tomamos con mucha seriedad. Y aunque a veces somos tan serios que somos aburridos, fíjate que durante pandemia nosotros tuvimos un programa de humor a las 9 de la noche. Ya es complicado esa apuesta. Un programa que además fue premiado como uno de los programas más originales e innovadores europeos durante el año. Yo creo que nosotros no solo no debemos abandonar esa idea, sino que tenemos que ponerla en primera línea. Es decir, porque la formación no solo se adquiere en el colegio, es que en el colegio no se enseña precisamente a los niños a dominar su segunda actividad, que es la primera, que es estar frente a un videojuego, a dominar la lectura de la imagen, a dominar los códigos que utilizamos en la imagen. Entonces, ahí debe empezar una formación, pero en los medios debe haber una continuidad y jamás debemos renunciar a ello. Vale, veo una mano por ahí alzada y no me quiero olvidar de Ariadna, ¿no? Ariadna, tú no te preocupes que tú vas a poner el broche, o sea, espero que sea muy comprometida tu pregunta. Tenemos que quedarnos con el recuerdo de esa pregunta. Si la mano ahí, venga, adelante. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darles las gracias. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo esta mesa. Creo que quizá yo peco de optimista, no soy periodista, no me dedico a este medio, pero sí que he tenido la oportunidad de participar en radio, por ejemplo, durante 16 años como colaboradora y la verdad es que creo que seguís siendo imprescindibles, por supuesto que sí. Y José Miguel Contreras ha dicho algo que creo que es fundamental y que hay que tener en cuenta. Porque, como bien se ha dicho, los políticos mal valorados y a veces los periodistas también. Quizá el periodismo se ha desvirtuado y ha perdido, digamos, un código ético, ¿no? Puesto que se ha empezado a hacer un periodismo que falsea mucho la información. La información, desde luego, estoy convencida, y vosotros lo sabéis, que estamos entrando en la era de la información. Esto va cada vez a más y evidentemente cada vez son mayores las amenazas, pero también las oportunidades. Y más que nunca hay una búsqueda de información por el ciudadano de a pie de forma constante. Incluso
posiblemente queremos ser más partícipes de esa información, no solo escuchar o ver, sino interactuar con esa información. Entonces, creo que ahí está el cambio. Indudablemente es una oportunidad. Muchas veces tenemos que oír que la información es excesiva y, como bien se ha dicho, pues oímos información que no es veraz, información que no sigue una ética, información que confunde, lamentablemente, y que crea crispación. Pero quizá es por ahí, pregunto, donde tiene que ir el periodismo, en interactuar más con el oyente, con el vidente, con la persona que ve y, de alguna manera, perseguir una información más veraz, donde además participe la persona que nos está oyendo. Yo, desde luego, la radio me parece, con diferencia, el mejor medio de comunicación que existe, que ha existido, que existe y estoy segura que tiene una larga vida. Evidentemente se tendrá que reinventar como todo lo demás, pero posiblemente es el medio que más ha permitido interactuar con la persona que está al otro lado. Y creo que ahí está su fuerza. Entonces, creo que es fundamental el código ético, seguirlo y, desde luego, como ha dicho Mar, entender que estamos en un punto de inflexión donde los cambios son atroces. Hace un siglo, que yo me gusta decir que cambiamos de siglo y podemos ver la historia y los cambios se dan. Pero es que ahora, además de siglo, hemos cambiado de milenio. Entonces los retos son atronadores, sin duda. Y a Jáuregui le diría, yo creo que no hay que hablar de enemigos. Hoy en día ya no se puede hablar de competencia y de enemigos como se hacía antiguamente, porque en realidad son retos que nos ponen enfrente. Y gracias a esos que nos pueden poner los peros y los problemas, podemos crecer y seguir desarrollándonos en lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias y el 19 me tenéis aquí otra vez. Por alusiones, nada más, solo por alusiones. Es verdad, yo me pronuncio de una manera excesivamente tajante a veces, pero la verdad es que creo que el riesgo que, por ejemplo, las redes sociales, que son una espléndida vía, deberían ser una espléndida vía de la comunicación, suponen para nosotros, es tremendo. Fíjese, ahora mismo, aparte del monopolio de los GAFA a los que se refería José Miguel, ahora mismo las redes sociales están ejerciendo una censura brutal, sin que se sepa muy bien a qué parámetros responden muchas veces esas decisiones censoras, ni quién es exactamente el censor, qué algoritmo está censurando. Ahora acaba de aparecer una historia muy chusca relacionada con la presidenta de la comunidad, que si le habían censurado una cosa en Instagram porque estaba con un cronista de toros o no sé qué, en una plaza de toros, una cosa absurda que seguramente responde a un capricho algorítmico, pero en cualquier caso la censura se está produciendo y el pasar por encima del periodista, conectando los políticos, esto los políticos se está dando continuamente, conectando directamente con su público en sus redes, eso está siendo una constante más. Yo simplemente digo que esto, para el periodismo, tal y como yo lo concibo, que a lo mejor es una manera anticuada de concebirla, como no, pero tal y como yo lo concibo, es un riesgo extremo, sinceramente. Estamos perdiendo cantidad de terreno. A eso me refería de los enemigos. Hombre, pues amigas así, tal y como están las cosas, no son. Sobre la otra parte de la reflexión le iba a dar la palabra a Carlos, porque como te declarabas fan de la radio, ¿no? Que para ti sin duda es el mejor medio, la radio y tal, pero yo creo que la parte de la reflexión anterior pues vale para la radio, para la prensa, para la tele, si es que hay diferencias, que ya creo que soy un antiguo, sí que veo diferencias. Carlos, en esa reflexión había una crítica, que a veces los periodistas no hemos hecho bien nuestro trabajo cuando pues no hemos cumplido con el deber del periodista de ser riguroso, de contrastar las fuentes, de verificar la información al final, ¿no? Que es pues, como al soldado el valor, se nos supone y no siempre ocurre. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Bueno, contrastar, enterarte, estudiar, saber lo que vas a contar y, sobre todo, no dejar una parcela en la que el oyente entienda que le estás faltando el respeto. Porque si tú estás omitiendo una información que te va a ofrecer otro medio y que otro medio va a demostrar que tiene razón,
tú vas a quedar mal. Sí, pero me estás hablando del deber ser. Claro, ese es el deber ser. Esto lo sabemos hace mucho tiempo. Pero ahora la cuestión que ella plantea, me parece interesante, es, oye, pero hay desafección ciudadana con buena parte de los periodistas porque no habéis cumplido vuestra parte del contrato. Y ahí es donde yo te pregunto, ostras, ¿y cómo resolvemos esta parte de la crítica? Porque, bueno, claro, los que no lo hemos hecho o hemos intentado no hacerlo, algunos nos equivocamos, pero somos honestos, pues claro, es que yo no lo he hecho, llega, pero ya, ¿y cómo recuperamos esa confianza? Pues no te sabría decir. Desde luego en mi parcela, que es el entretenimiento, lo que hago es no meterme en historias, aunque José Miguel decía, entre esta clase magistral, José Miguel, que nos has dado a todos, que te agradezco un montón, ha sido un placer escucharte. En esta parcela yo no me mojo en temas que son complicados, porque las otras horas del día están para ese tipo de análisis. En cualquier caso, yo hago una radio más cercana en el momento en el que cuentas historias más livianas, pero es verdad que cuando yo veo en otros medios o en medios diferentes que no se están contando bien las cosas, es verdad que me siento herido y estoy muy, no sé, muy cercana a tu pensamiento. No hay tiempo para más. Última pregunta. Si no hay ninguna mano alzada. ¿Para cuándo una escuela de periodismo? Eso se llama Facultad de Ciencias. Gaspar, deme un segundo. Tenemos una mano pedida, que es la pregunta de Ariadna. Escuchamos la pregunta de Ariadna y os pido aquí a la mesa que vayáis pensando en una última reflexión. Y enseguida, si hay tiempo, en el tiempo pactado, escuchamos una nueva pregunta. Gaspar, vamos a escuchar a Ariadna, que es estudiante de periodismo. Adelante, Teresa. Bueno, yo soy Ariadna, estudiante de periodismo e historia. Quítate la mascarilla, que te entendamos bien. Quítate la mascarilla. Ahí, venga. Bueno, estoy en segundo año en historia y periodismo en la Rey Juan Carlos. Y, bueno, lo siento, Fernando, pero por mi edad tengo que hacer mención a Ibai. A ver, en plan, Ibai, ¿hasta dónde está? Gracias a que empezó siendo gamer y consiguió 5 millones de seguidores. Entonces, a raíz de ahí, atrapó a todos esos gamers, más los amigos de los gamers, a seguirle. Y claro, muchos jugadores de fútbol y muchos famosos también han sido gamers y a raíz de ahí él ha conseguido entrevistas y sus entrevistas en plan, bueno, se le llaman entrevistas en una charla, las hace amenas y los famosos, por decirlo de una forma, hablan con él porque no se sienten en una mesa y les hacen preguntas de las típicas y nos conversan, se divierten y eso es lo que hace que él haya llegado donde está, ¿no? Que Messi le haya elegido a él para hacerle la entrevista en el PSG. O sea, eso es lo que cómo él ha llegado allí, igual que muchos youtubers y como mucha gente de mi edad, sobre todo periodista, está cogiendo el canal de YouTube o Twitch y está intentando hacer lo mismo que él con sus métodos o con el Instagram haciendo directos, porque al fin y al cabo creo que hoy en día la audiencia no es solo una audiencia, sino también participa, es un emisor. O sea, hoy en día la gente escribe en los directos preguntas o intenta interactuar con el famoso. Entonces, bueno, también nos estaba oyendo mucho de cómo el canal de Netflix, de Amazon, de cómo ocupa mejor el papel un poco de periodista, o sea, en plan, de cómo a lo mejor el periodista está en una parte, perdón, en plan, de lo que quiero decir es de que hay que saber diferenciar entre el papel del periodista y lo que hacen el canal de Netflix, de YouTube o cualquier otra plataforma, porque no es lo mismo. O sea, yo estoy estudiando periodismo y a mí no me están enseñando lo que hace Ibai, a mí me está enseñando lo que yo veo en Antena 3, en La 1 o lo que escucho por la radio. Entonces, creo que un periodista también se puede unir o puede ayudar a Ibai o a esos youtubers a hacerle esas preguntas a esos famosos. Entonces, también me gustaría enlazar una pregunta de que si hacéis, o sea, perdón, si os importa más la audiencia, la gente pues, de una determinada edad o la gente más joven, o sea, si la gente, o sea, si los periodistas quieren llegar más a una audiencia más joven o les importa más de una serie de edad. Bueno, esa es un poco mi pregunta. El target, ¿no? Bueno, sobre la primera parte de lo que has dicho, Ariadna, bueno, Fernando dice así,
cuando dicen, no, yo no estoy de acuerdo con Sergio en lo de Ibai Llanos. A ver, Fernando y yo hemos estudiado mucho a Ibai Llanos y a otros tantos, y formatos nuevos, e incluso Fernando y yo pues nos dio por hacer charlas en lo último de lo último que vimos, ¿te acuerdas, Fernando?, en Clubhouse, para experimentar, ¿no? y ver qué era eso del audio social que llamaban. Es decir, intentamos conocer cuál fue el éxito de Ibai Llanos, entre otros lo has descrito tú muy bien, ¿no? Venía de ese mundo gaming y enlazó muy bien con las audiencias. A partir de ahí, pues no sé, ha dicho antes José Miguel que él ha estudiado al minuto las audiencias. Ahora, ¿qué importa más? ¿El target, la edad? ¿Qué estudiamos a la hora de dirigirnos a unas audiencias? Pues respóndelo tú, el que tiene más pasta para gastar, básicamente. Bueno, normalmente, efectivamente, al usuario lo que se busca es la rentabilidad que puede aportar. En ese sentido, ahora mismo se produce un fenómeno especialmente curioso que no se había dado, lógicamente, con el modelo anterior, derivado de todo esto de la fragmentación. Habéis aludido ahora, la gente joven es que se ha ido de los medios tradicionales. No lee periódicos, no escucha radio convencional y no ve la televisión convencional, ¿no? Entonces, en esta distorsión es donde está ahora mismo todo el mundo intentando ver cómo poder llegar a esos públicos. Al principio decíamos, y Urbano también ha aludido en su primera intervención, ¿hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos fundamentalmente va derivado a que los creadores de contenidos, ya no pensemos en personas individuales, sino en empresas que quieran hacer un trabajo de dedicarse a esta industria, a contar historias, bien sean de entretenimiento, de información o de lo que cada uno quiera. ¿Qué tiene que hacer? Pues seguramente lo que tiene que hacer es primero ser capaz de generar un contenido, un buen contenido, con una buena narrativa, con una buena historia que contar. Ahora, el problema es que antes bastaba con ir a un medio potente y lo difundías. Esto tiende a morir. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Pues utilizar todas las vías diferentes porque los públicos están separados, están aislados. Antes hablaba yo de estas burbujas en las que la gente se aísla. Si tú tienes que contar una historia y quieres contarla, tienes que pensar cómo llego a cada ciudadano o a cada target o a cada tipo de audiencia a través de una vía diferente y tengo que adaptarme a las reglas de esa vía, encontrar su lenguaje, encontrar su narrativa para poder acceder y aprender de cada uno de estos prescriptores que lo han conseguido. Esta es la parte chula y la parte bonita del mundo que nos espera, que realmente yo como veterano a mí me estimula enormemente porque veo que tenemos que aprender todos y en esto estamos en igualdad, gente muy joven con gente súper veterana. Ninguno sabemos muy bien cómo hay que hacerlo y tenemos que empezar a descubrirlo y seguramente el futuro de las compañías es tener gente muy abierta, capaz de innovar para encontrar el camino para convertir cada mensaje, cada historia, algo que queramos contar realmente en un mensaje global capaz de llegar por tierra, mar y aire al público que está completamente diseminado y perdido, ¿no? Yo, si me permitís, por complementar, creo que hay que evitar un error que hemos cometido los medios. Y yo, por ejemplo, no es atraer a los jóvenes, es ir a buscarles, porque algunos se han marchado y otros ni siquiera han estado. Y para ir a buscarles hay que hacerlo en sus plataformas, hay que hacerlo en su lenguaje y hay que hacerlo en su narrativa. Yo te pongo como ejemplo que yo cuando entré de director general en Canal Extremadura nombré director de innovación a un chaval con 24 años. Me tildaron de loco. Pero claro, yo que estaba intentando entender la conexión emocional de la gente joven con youtubers, y te digo que he hecho muchos esfuerzos, pues no lo iba a hacer si no tenía a alguien como ellos que pudieran interpretarlo. Y de esa manera escenificamos un poco el cambio. No podíamos dirigirnos a un público rural y mayor de 60 años, porque a medida que desaparece ese público íbamos a desaparecer nosotros. Y por desgracia, fíjate en el último año la cantidad de gente de ese espectro de edad que ha desaparecido. Entonces, por eso el término omnicanalidad enlaza con lo que acaba de decir José Miguel. Si tengo que ir a buscar a los jóvenes y los jóvenes están en Instagram y en TikTok, yo tengo que adaptarme y hacer contenidos para ellos. Si es que la teoría, cuando yo la escucho decir sola también, digo, pues ya está, Urbano, vamos a abrir un canal en Twitch y vamos a buscar a la gente o en Play, en la plataforma de RTV, y vamos a buscar a los chavales jóvenes donde están y vamos a darles el contenido que quieren. El problema es que a veces pues no sale. O a veces llegamos tarde, o lo entendemos mal, o nos llaman viejunos, ¿no? Es una cosa que me preocupa mucho, porque dices, sí, haces lo que tienes que hacer, estás donde tienes que estar, pero se te notan las costuras, no es tu hábitat natural y por tanto eres viejuno. En fin, hay un mundo ahí por descubrir.
Ponemos punto y seguido a esta conversación porque va a continuar, ya veis que da para muchísimo y hay muchos flancos abiertos. Voy a pedir una frase en 20 segundos a cada uno de los ponentes. Empiezo en sentido inverso. Venga, ahora por José Miguel y acabo por aquí mi compañero Carlos. José Miguel, una última frase, nada, de 10 segundos para dejarnos pensando. Bueno, a mí me gustaría enlazar con la petición que se ha hecho y que me ha interesado mucho de que hay que escuchar más a la gente. Yo creo que hay que meter el debate de la comunicación en la vida pública y hablarlo abiertamente. Tenemos magníficas y extraordinarias herramientas, pero ya habrá que pensar cómo se regulan. Yo esto de Twitter me parece una pasada, pero es un pozo y una ciénaga insufrible. Tendrá que haber unas reglas de orden que yo silencio a gente y silencio a gente que no me gusta que insulten, pero entiendo que no puede ser la regla el que esto funcione. Creo, por tanto, perdón, que has pedido 10 segundos, creo que hay que recibir con los brazos abiertos a los medios y creo que tiene que haber debate social para que la política haga su lugar y regulemos realmente su utilidad. Gracias, José Miguel. Mar, una frase. Yo creo que a la tecnología hay que mirarla con cariño, pero ser críticos y ser conscientes de que en los 10 últimos años la mayor parte de la información ha sido escrita y leída, porque los canales que teníamos eran escritos, eran los chats, las redes sociales, pero ahora la tecnología está dando una gran oportunidad al audio y creo que el periodismo tiene muchísimo que hacer por ahí. Ojo, no inventarlo, porque se ha hecho un periodismo fantástico en radio, incluso las radionovelas, el entretenimiento en radio ha sido maravilloso. Yo sigo buscando en YouTube radionovelas de terror de los años 60 y hay unos actores increíbles, pero la tecnología ahora nos lo pone más fácil para que hagamos un periodismo de audio fantástico. Es una de las grandes revoluciones que está teniendo lugar ahora, el periodismo de audio. Urbano, una última frase. Pues si pensáis en un momento todo el contenido audiovisual de toda la historia de la humanidad, pensad en todas las películas, en todas las obras, pensad que el 96% de ese contenido se ha generado en los 2 últimos años porque todo el mundo se ha puesto a producir audiovisual. Estamos vivos, pero estamos vivos si nos adaptamos. Y me voy a este lado. Carlos. Yo realmente voy a cumplir el tiempo que has dado. Y voy a cerrar diciendo, si no sabes qué ponerte, ponte la radio, que queda de lujo. Pues me parece una última reflexión estupenda. Sí, Fernando. Pues nada, para mí un placer, Luis, un honor moderar este debate en el Ateneo. De verdad que según entra uno impresiona. Luego le vas cogiendo ya al punto y dices, bueno, pero al principio según entras dices, ostras, moderar en el Ateneo. Muchas gracias, un honor. Y adelante, Fernando. A ver, yo creo que tengo que terminar hablando de nuestro libro, es decir, el libro de todos los que estamos aquí en esta mesa y alguno que está por ahí abajo, como el señor Llorente, pues hemos participado en este libro. Y este libro tiene en las páginas centrales, tiene una encuesta de 4.300 personas, que es una encuesta ya importante, hecha por GATES y la Fundación AXA, que, bueno, entre otras cosas, hablamos de las tendencias, de por dónde van los gustos de la gente, qué es lo que leen, cómo se informan. Lo que se demuestra es algo que ha estado flotando todo el tiempo en este debate, es un corte generacional absoluto, absoluto. Nuestros jóvenes, y los que damos clase a veces en alguna universidad, lo hemos comprobado hasta la saciedad, pues no leen periódicos de papel, pero tampoco digitales, digan lo que digan, no leen muchos periódicos digitales. Y desde luego no ven un informativo de radio o de televisión, pero vamos, de ninguna de las maneras. Están en otras cosas, en las plataformas, que dice Ariadna, pero claro, las plataformas es otra cosa distinta. Así que esta reflexión que nos estamos haciendo, que vamos a ir exportando a facultades de comunicación de toda España, pues es un poco eso. Queremos tomar contacto con los estudiantes, con los jóvenes, ver lo que piensan, lo que hablan, cuál es su lenguaje, que probablemente uno de los éxitos de Ibai Llanos es que utilizan lenguaje diferente a nosotros. Yo me sorprendí el otro día dando una clase en la que estaba hablando de la crisis de gobierno, miro a los alumnos que tenía allí y les pregunto, ¿por qué sabéis lo que es una crisis de gobierno? De los 40 ninguno sabía lo que era una crisis de gobierno. Es más, uno de ellos me preguntó que quién era el Kremlin. Yo digo, los otros 39 se quedarán muy sorprendidos. No, todos querían saber quién era el Kremlin y en qué equipo juega. Entonces, claro, estamos utilizando un lenguaje y unos conceptos que seguramente se han quedado, esa palabra espantosa que ha empleado Sergio, viejunos. Pero, en fin, nosotros vamos a intentar buscar luz al final del túnel, vamos a indagar en las tinieblas, porque es un poco en tinieblas en lo que estamos, ya lo habéis notado todos, y vamos a seguir. De momento vamos a seguir
el día 19. Para empezar, vamos a hablar de la prensa de papel versus la prensa digital o no versus, porque a lo mejor yo creo que son complementarios más bien. Yo creo que Mar ahí me dará la razón. Pero en cualquier caso vamos a traer aquí a grandes directores de periódicos, muchos, de periódicos de papel y digitales, y por supuesto os invitamos a venir. Yo tengo que agradecer, por supuesto, al Ateneo, a mi amigo Luis, que yo creo que le va a dar un impulso a esta casa muy importante. Tengo que agradecer que nos haya acogido tan amablemente y amenazo con que no será la última vez, Luis. Volveremos como MacArthur. Y a la mesa, ¿qué queréis que os diga? Es una mesa de lujo, claro, evidentemente. Lo del día 19 también lo será. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos, por haber preguntado. Y yo creo que, espero que algo, mucho en claro no hemos sacado, porque no está nada claro de nada, pero no importa, por lo menos aprenderemos a bucear en las tinieblas, que eso no es ninguna tontería tampoco, me parece a mí. Así que os espero a todos el próximo día 19 y será, no sé si será mejor, será difícil, pero será tan bueno por lo menos. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos.